En el principio de la observación hubo preguntas sin respuesta, señales truncas, ciudades que titilaban como brasas moribundas, un planeta que respiraba a medias. Desde la distancia, las naves del Consejo Mirán se aproximaron con la confianza de quienes estudian fósiles. Habían catalogado mundos muertos, coyunturales, predecibles. La Tierra, con sus océanos ajados y sus lunas pequeñas, estaba marcada como un caso perdido, una civilización extinguida por su propia arrogancia, una gema empañada en el catálogo galáctico. Los observadores no entendían la quietud. Escudriñaban entre el polvo orbital, desplegaban sondas que cantaban de vuelta esquemas de ruinas, líneas energéticas corroídas. Encontraron fábricas detenidas, puentes rotos, bibliotecas carbonizadas. Buscaron ADN activo, motores, emisiones industriales sostenidas. No hallaron política, no hallaron mercados, solo la huella confusa de una especie que había ardido contra su propio cielo. En la cubierta de mando de la nave de reconocimiento, una lente biocristal iluminó mapas de calor que parecían cicatrices. Los analistas proyectaron patrones y llegaron a una conclusión cómoda: extinción. Mandaron el aviso de retirada. Pero en la oscuridad de un puerto costero, bajo una lluvia de ceniza que brillaba como polvo de estrellas, un punto de luz subió, no como un pulso de dolor, sino como un latido deliberado. Era pequeño, era terco. Se encendió en un faro improvisado, luego en otro, como si la tierra respirara a escondidas. El Consejo ordenó una segunda aproximación por curiosidad y por protocolo. Las naves descendieron con cautela, desplegando sondas que rozaron el viento muerto. Vieron algo que los mapas no podían predecir: estructuras improvisadas, antenas hechas con acero corroído y huesos de satélites, rostros ocultos en la penumbra que miraban hacia las estrellas con ojos que no pedían ayuda. No encontraron cadáveres sino sombras vivas, movimientos rápidos y precisos. El silencio no era ausencia, era una estrategia. El comandante humano, una figura que los sensores apenas resolvían como un punto de calor en una torre, observó el cielo con la calma de quien conoció la muerte y la transformó en disciplina. No hablaba a los exteriores, hablaba a su gente. Sus órdenes eran susurros de supervivencia convertidos en planes de hierro. En la comunicación interceptada, se percibían fragmentos, coordenadas, nombres de barrios, la cadencia de un latido, un niño tarareando una canción que suena a piano en una estación de radio. Era imposible clasificarlo como máquina. El primer contacto oficial fue un silencio que cortó la distancia. Los aliens bajaron en sondas pequeñas, recubiertas de un metal que absorbía la luz como si quisiera tragarse el día. Se posicionaron como jueces, como académicos que iban a cerrar un expediente. En sus registros, denominaron a la especie terrestre relicta y acordaron un plan: el planeta sería reclamado para investigación y preservación, cualquier resto vivo sería contenido, sujeto a estudio. Fue una sentencia fría, expuesta en la claridad aséptica de sus informes. Pero no contaron con el orgullo humano, esa cosa irregular que sobrevive aun cuando todo lo demás falla. Cuando una de sus sondas intentó establecer una base, un grupo desde la costa activó una trampa. No era una emboscada de violencia inmediata, sino una lección. Usaron viejas redes de defensa, dinamitaron plataformas abandonadas, hicieron estallar columnas de humo y acero que engañaron a los sensores. La sonda fue recapturada, no con furia ciega, sino con una precisión que hablaba de memoria operativa. En ella hallaron un mensaje cosido con pedazos humanos: no pedían piedad. Advertían. El Consejo retrocedió, interesado ahora por más que por registros. La arrogancia se transformó en curiosidad. Misioneros científicos fueron enviados para catalogar, pero encontraron algo que no encajaba en categorías académicas: rituales, cartografías hechas con restos de barcos. Monumentos improvisados para muertos que no podían olvidar. En una plaza demolida un niño encendía una lámpara imposible que parecía hecha de radios antiguas, su canción se iba en el viento, una nota quebrada que los observadores nunca habían oído. El planeta no estaba muerto. Dormía con un ojo abierto.
El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La segunda fase del acercamiento fue lenta y húmeda de asombro. Las naves científicas anclaron en puntos altos del cielo y abrieron ojos que no solo registraban, sino que comenzaron a aprender. Las cámaras descubrieron que los humanos preservaban memoria como si fuera oxígeno, en mapas cosidos, en hologramas improvisados, en historias que se contaban en la oscuridad de búnkeres. Desenterraron bibliotecas, no solo palabras, sino melodías que hablaban de praderas, de mares que olían a sal y barro, de ciudades llenas de risas. Para los observadores esto era arqueología viva. La estructura social que emergía era inusual. La humanidad había perdido instituciones, pero no había perdido la capacidad para organizarse. En la ausencia de gobiernos, las comunidades se erigían en torno a recuerdos, un café donde se guardaba una canción, una bodega donde se atesoraban semillas, un templo hecho de discos duros que reproducían viejos filmes. El comandante humano se convirtió en un eje moral, ni rey ni dictador, un líder forjado por la pérdida. Sus ojos tenían la paciencia de quien había enterrado a muchos y la dureza de quien aún no olvida nombres. Los alienígenas llamaron a esto residual cohesión, grupos que sobrevivían por fuerza de memoria. Empezaron a estudiar sus mecanismos de cohesión, símbolos, rituales de cama en los que los ancianos pasaban saberes a jóvenes, cafés de reparación donde se enseñaba a arreglar motores con cinta y esperanza. Coros que recitaban listas de nombres como si fuese un conjuro protector. Incomprensiblemente para sus anales, la humanidad tenía una forma de convertir la nostalgia en estrategia. Los investigadores se impresionaron con la ingeniería de campo humano, armamento improvisado con piezas de satélites, naves pequeñas rescatadas de ruinas y pegadas con remiendo y fe. Un tipo de astucia que los tratadistas de guerra no sabían describir. Los humanos no tenían la supremacía tecnológica de los consorcios siderales, pero tenían lo que los manuales no contemplaban, improvisación bajo fuego. Allí donde se les cortó una mano, aprendieron a usar la otra más hábilmente. Las cámaras biométricas capturaron una imagen que se repitió como un eco, el comandante limpiando sus manos con el mismo gesto con que había abrazado a alguien tiempo atrás. Era un microacto de humanidad en medio de máquinas. Y en el corazón de los análisis alienígenas apareció algo peligroso, el orgullo. No era la simple obstinación, era una corriente que movía recursos, afectos y voluntad. El comandante entendía que su gente no iba a pedir clemencia. Actuaban como si cada muerte fuera un hombre que necesitaba justicia, como si cada ruina fuera una lección a impartir. Los observadores empezaron a emplear otra palabra para describirlos, peligro. No por ferocidad salvaje, sino por una coherencia que podía transformarse en arma. Mientras tanto, en la cúpula científica, una joven investigadora alienígena, curiosa, con dedos que vibraban ante la idea de escuchar una canción perdida, escuchó por primera vez una transmisión completa. Una vieja radio que llevaba una melodía lejana al amanecer, voz de mujer diciendo el nombre de un pueblo que ya no existía. La melodía era simple, una línea de piano con alguna disonancia, y para la investigadora resultó más devastadora que cualquier imagen de ruinas. Era una memoria contenida en sonido. La investigadora sintió algo parecido a lo que los humanos llamaban nostalgia. Los protocolos equitativos eran claros, no intervenir en sociedades clasificadas como residuales salvo por emergencias. Pero la presencia de humanos en órbita, la recuperación de tecnología y la organización de patrullas improvisadas provocaron un dilema. ¿Se preservaba el planeta en estatus de museo o se garantizaba la seguridad de los investigadores? El Consejo debatió. Mientras esos debates se alargaban, los humanos comenzaron a volver la vista hacia el cielo con manos que ya habían aprendido a luchar. No eran legionarios de un imperio, eran aldeanos que habían afilado palos hasta convertirlos en lanzas. La primera escaramuza abierta fue una lección de humildad. Un puesto de reconocimiento alienígena fue asaltado por una brigada humana que no buscaba destruir naves con grandes armas, sino con estratagemas, con fuego selectivo y con la voluntad de la sorpresa. Lo que para los extraterrestres era un incidente menor se volvió una noticia que cruzó las ondas,
la humanidad respondía con audacia. Se llevaron registros, pasaron por estaciones y dejaron detrás artefactos humanos que hablaban de intención, mensajes traducidos que decían en pocas palabras: no nos olviden. El Consejo ya no podía mirar con distancia académica. La Tierra no era un museo. Era un tablero de juego activo. Los informes señalaron que la especie había sobrevivido no por accidente, sino por disciplina y por un culto silencioso a la memoria. Las observadoras comenzaron a tomar nota sobre los símbolos que no entendían, banderas reconstruidas de formas nuevas, himnos recitados como mantras, una lista de nombres tallada en aleación que alguien cargaba siempre consigo. Había orgullo. Había rabia. El universo contuvo el aliento. La tensión escaló. Los mandatos del Consejo cambiaron de investigación a contención. Se enviaron naves de imposición para asegurar territorios estratégicos, pozos de energía, fábricas que podían revivir satélites, astilleros improvisados que sospechaban podrían convertirse en flotas pequeñas. Pero los humanos se adaptaron. No esperaban enfrentarse con fuerzas iguales, esperaban cualquier oportunidad y la explotaban con la violencia fría de la necesidad. La primera confrontación abierta ocurrió sobre una bahía donde antes hubo puertos de carga. Humanos remontaron viejos buques y los armaron con cargas improvisadas. No buscaban aniquilar naves mayores, querían demostrar que podían herir. Las tácticas humanas eran híbridas: ataques nocturnos, señuelos, ataques de decapitación a sensores y nodos de comunicación. Era una guerra de cuchillos en la garganta de gigantes. El comandante humano emergió del anonimato con una claridad terrible. Sus órdenes no eran hechas para la gloria, eran maniobras calculadas para infligir daño al equipamiento y llevarse datos. Se infiltró en una plataforma alienígena y robó código de navegación, la llave para entender formaciones enemigas. La hazaña no fue de heroísmo personal desmedido, sino de inteligencia aplicada en tiempos donde la estupidez mataba. Pero la victoria tuvo un costo: una pequeña unidad humana fue sacrificada para asegurar la retirada. El sacrificio fue ritualizado por la humanidad de manera que los observadores no comprendieron del todo. Enterraron a los caídos en plazas improvisadas, hicieron un pequeño altar con restos de antenas y encendieron una lámpara de radio. Uno de los jóvenes soldados dejó una grabación en el bolsillo del comandante, la voz de su madre, un recuerdo de infancia, una promesa breve. Ese sonido, al reproducirse, cortó a la investigadora alienígena que aún escuchaba canciones. Era un eco humano que hablaba de pérdidas concretas y de nombres que no se podían borrar. Los aliens comenzaron a entender lo que alimentaba la determinación humana. La guerra se volvió personal. Los infiltradores humanos, acostumbrados a las sombras, aprendieron a burlar drones, a corromper vectores de energía con trozos de código viejo. La tecnología improvisada comenzó a surtir efecto: campos magnéticos alterados, misiles guiados con transmisores de radio antiguos, trampas colgando de los cielos como sables. Cada ataque sumaba: más recursos humanos reclutados, más alianzas entre ciudades, más historias que se convertían en fuego. Los alienígenas, acostumbrados a la limpieza eficiente de mundos y a rendimientos calculados, fueron sorprendidos por la elasticidad humana: cuando un frente caía, otro se levantaba. No tenían un gobierno unificado que pudiéramos hacer rendirse, habían erigido redes horizontales de apoyo. Los científicos alienígenas empezaron a preguntar si la humanidad, en su dispersión, contenía una fortaleza mayor que las naciones clásicas, un flujo de voluntad que reparaba fracturas con suma ferocidad. Los combates se intensificaron y las pérdidas crecieron. Hubo noches en las que el cielo ardía en celestes y rojos, donde los fragmentos de naves trazaban líneas como venas abiertas. La humanidad tuvo que pagar con nombres queridos. En un pueblo costero, una explosión de un almacén lleno de registros mató a ancianos que eran la memoria viva de su comunidad.
El comandante reunió a su gente junto a esa pila de papeles quemados. Tomó un trozo de metal ennegrecido y lo colocó en la tierra. Habló sin palabra, la ceremonia fue un latido colectivo que se transformó en juramento, no en vano. Esa noche, ante el fuego, la melodía de piano apareció otra vez en la vieja radio. Una voz, temblorosa, recitó el nombre de los muertos. Alguien tocó la nota que un niño tarareaba meses atrás. Fue un acto pequeño, privado, y sin embargo la transmisión cruzó los cielos y llegó a oídos alienígenas. Para los observadores fue una revelación, la humanidad no luchaba por recursos ni por imperio, luchaba por memoria. Cada explosión, cada plan, cada sacrificio llevaban la impronta de amores perdidos, de promesas rotas, de un pasado que se defendía con uñas. El comandante se volvió símbolo y estrategia. No era un mesías, era la punta de un iceberg de voluntades. Sus decisiones costaban sangre, pero daban fruto. Capturaron una pequeña estación alienígena y la transformaron en un nodo de comunicaciones humanas. Desde ahí lanzaron transmisiones, cantos, nombres, promesas. No pedían tregua. Denunciaban. Hicieron sonar a la tierra. Para los alienígenas fue un ruido ensordecedor, no una súplica, sino un desafío organizado. Los líderes del Consejo replicaron con mayor contundencia, enviaron unidades de choque y tecnologías de supresión. Las batallas se volvieron más brutales, más calculadas. Una superestructura alienígena intentó borrar estaciones humanas con pulsos que desintegraban electrónica y alma por igual. Murieron técnicos, murieron ancianos que eran depósitos de historias. El costo moral subió, y con él la ferocidad de la respuesta humana. El universo contuvo el aliento. Emotional Anchor número 1, Between Despair and Defiance, Short Paragraph, Sensory. En una tarde cubierta de ceniza, un transmisor antiguo raspó una canción, un piano desafinado y la voz de una mujer que dijo el nombre de un pueblo. Cerca, alguien apoyó su mano en el pecho y contó el latido como si fuese un tambor de guerra. Fue un recuerdo tan pequeño que dolió, y por eso fue suficiente. La guerra alcanzó una escala que nadie quiso pero que todos aceptaron. La flota alienígena, con su precisión fría, con sus tácticas pensadas en generaciones, se reunió para aplastar la sorpresa humana. Sus capitulares calcularon que la erradicación de los núcleos de resistencia sería rápida. Lo que no contaron fue la voluntad de una especie que convierte la pérdida en motor y la memoria en artillería. La gran batalla fue más que estructuras y explosiones, fue choque de lógicas. Los alienígenas tenían nodos de comando interconectados, campos que podían desactivar armas y sistemas que recalculaban la energía del oponente. La humanidad tenía caos organizado, células autónomas que actuaban con conciencia histórica, jóvenes que recordaban las tácticas de caza antiguas y las aplicaban a la guerra moderna. Viejos que habían aprendido a manipular circuitos con manos que antes plantaron jardines. En el espacio sobre una cordillera de nubes, la flota humana emergió. No eran acorazadas perfectas, eran naves parcheadas con piezas rescatadas, con motores que chirriaban y que habían sido ajustados por manos que conocían cada falla. Llevaban grabaciones con música, nombres de pueblos y las voces de los muertos, no como arma física, sino como un combustible moral. Quienes subían eran personas que habían enterrado a su gente y que no encontraban otra forma de honrarlos que pelear. La confrontación celestial fue de una geometría cruel. El humano comandante lideró desde un puente improvisado sobre la cubierta de un buque que había conocido mejores días. Sus ojos eran relieve para la tripulación, su voz, una orden que no pedía heroísmo sino atención. Su plan no fue destruir a la flota enemiga, sino golpear el centro de comando alienígena, la inteligencia que los controlaba todo. Si lograban eso, la red colapsaría. El asalto fue feroz. La primera línea humana se consumió en un torbellino de energía y fuego.
Las alarmas no eran metálicas, eran el llanto de personas que se perdían en sollozos contenidos. Cada nave que caía llevaba la memoria de un barrio, de un padre, de una canción. Pero cada caída abría paso a otra, porque la gente no era maquinaria, eran historias que no terminaban al morir. En el medio del conflicto, sucedió lo inesperado, una nave humana rompió la cortina de protección con una maniobra suicida que explotó en la proximidad del nodo alienígena, arrastrando escombros y generando una ventana. Fue un sacrificio deliberado, calculado por aquellos que entendían que las vidas hay que ofrecérselas a las causas verdaderas. Siguió una cadena de maniobras coordinadas. En tierra, equipos especializados entraron en nodos de red y comenzaron a introducir virus hechos de canciones, de nombres, de genealogías. Era una guerra cultural que explotaba la parafernalia alienígena, los invasores no sabían qué hacer con la voz humana recitada en sus códigos. El corazón de la red cayó. El tiempo pareció dilatar mientras los nodos titilaban y se derrumbaban. Las naves alienígenas, privadas de su sincronía, vacilaron como cardúmenes sin guía. La flota humana, con motores que gritaban, entró en lo que antes fue una cortina impenetrable y ahora solo era luz desordenada. Cada disparo humano tenía algo ancestral, no era solo para vencer, sino para reunir. Los sobrevivientes gritaron nombres cuando vieron entrar a la nave insignia. La reacción alienígena fue de incredulidad que se transformó en pánico. Sus estadísticas no contemplaron la respuesta emocional que podía corromper códigos y redes. Las investigaciones posteriores describirían esa falla como un tipo de imprevisto, la introducción de contenido cultural en sistemas que normalmente procesaban datos puros. Para la humanidad había sido una decisión ética y estratégica usar lo que los había forjado como herramienta. Sus canciones, sus nombres, sus llantos se convirtieron en armas y en antorchas. En la cúspide del enfrentamiento, el comandante humano tomó decisiones que sellaron la batalla. Ordenó la apertura de un canal no seguro y transmitió, con voz de radio rota por la distancia, una lista de nombres. Los equipos en tierra y en el espacio la replicaron, hasta que la transmisión fue un coro que atravesó circuitos alienígenas y puso rostro a lo que antes habían visto como cifras. No pedían misericordia. Declaraban que cada uno de esos nombres tenía historia, que cada nombre era una deuda que la guerra debía saldar. Los sistemas alienígenas colapsaron como edificios sin cimentación. Las naves, una a una, cayeron en órbitas desordenadas o se rindieron. No fue una rendición elegante, fue un desmoronamiento provocado por la imposibilidad de coordinar un ataque que ya no tenía blancos objetivos claros. Donde antes hubo cálculo, ahora había nombres que pulsaban. En la cubierta de la nave insignia humana, la tripulación observó cómo los biocristales emisores alienígenas temblaban, como si una emoción desconocida los hiciera vibrar. La victoria no fue sin precio. Miles murieron en el proceso, incluidas brigadas que se sacrificaron con pleno conocimiento. La flota humana llegó con menos embarcaciones de las que partió, pero con algo que ni los consorcios galácticos podían medir, la certeza de que habían valido la pena. Cuando el humo y la electricidad se calmaron, quedó un planeta que respiraba de nuevo, herido y orgulloso. Los humanos no rezan. Actúan. En un patio donde antes se celebraban bodas, la gente dejó cenizas en una vasija vieja. Un niño colocó una hoja con un nombre, y una voz en la radio leyó ese nombre con la cadencia de un rezo. Fue un instante de dolor contenido, como la respiración antes de lanzarse. El amanecer después de la guerra fue distinto. No porque fuera más brillante, sino porque la tierra ahora portaba cicatrices que hablaban en voz alta. Ciudades se replegaron para sanar, comunidades fueron reconstruidas con manos que sabían coser y programar. El comandante caminó entre las ruinas, no como un conquistador, sino como alguien que recogía nombres y los repartía en la memoria colectiva. No hubo coronas, hubo placas con las historias de los que dieron su vida. Se erigieron memoriales en plazas, no de mármol solemne, sino de objetos cotidianos, radios, piezas de barco, guitarras oxidadas.
Los alienígenas no se fueron por la derrota clásica, sino por la comprensión. Ellos observaron una especie que podía convertir la música, el recuerdo y el sacrificio en fuerza. En las estaciones superiores, los delegados del Consejo se reunieron con ojos que ya no eran los mismos. Algunos hablaban de justicia, otros hablaban de estudio. Pero había algo nuevo, respeto, una palabra que en su idioma sonaba como una pausa larga y húmeda, algo que movió sus estructuras de pensamiento. En varias naves, investigadores empezaron a replicar rituales humanos a pequeña escala, encendían radios antiguas, escuchaban melodías que los conmovían. La relación que se instauró no fue de sumisión ni de dominio. Fue un reconocimiento tenso, una coexistencia fundada en asombro. Los alienígenas ofrecieron ayuda en forma limitada, reconstrucción de infraestructuras críticas, intercambio técnico y la apertura de archivos que podrían acelerar la recuperación. Pero el orgullo humano no fue vendido ni regalado, se ganó con sangre y memoria. Hubo mesas donde humanos y extraterrestres discutieron términos, no hubo discursos triunfales sino proyectos PRACT, huertos comunitarios rehabilitados. Escuelas que enseñaban tanto cálculo orbital como costura de redes comunitarias. La investigadora alienígena que había llorado con canciones ahora visitaba un salón donde se contaban historias. Escuchó la canción del piano completa, y por primera vez entendió cómo una melodía podía sostener una ciudad. Ella aprendió nombres que para los humanos eran familia, para ella eran claves de una nueva empatía. Empezó a registrar no como una científica fría, sino como testigo. En su bitácora anotó, la memoria es una energía. Las generaciones posteriores crecieron en ese terreno híbrido. Niños humanos fueron educados por maestros que enseñaban a reparar naves y a recitar la lista de los que cayeron. Aprendieron que el mundo no se cura solo con tecnología, sino con actos que preservan identidad. Las alianzas con alienígenas se volvieron frágiles y poderosas a la vez, los extraterrestres aportaban materiales, los humanos aportaban la resiliencia que era difícil de sintetizar. En las plazas reconstruidas, se colocó una placa que no ostentaba la gritería del triunfo, sino la humildad del compromiso, nombres, fechas y una frase breve. El comandante se acercó a esa placa, puso la mano y recordó. En su mente estaban los rostros de quienes se habían ido, la voz de una madre, el latido de un hijo, la risa que una vez fue. Guardó un trozo de metal ennegrecido que había formado parte del primer faro encendido y lo sostuvo contra su pecho. El paisaje internacional, o lo que quedaba del mapa entre especies, cambió. La humanidad dejó de ser un expediente para convertirse en actor. No construyeron un imperio con banderas y fronteras, construyeron una red que iba desde las bodegas hasta las estaciones orbitales. Aprendieron a negociar en lenguaje que no solo hablaba de recursos, sino de recuerdos. En una colina al norte, la investigadora alienígena se paró junto al comandante. No compartían idioma antiguo, pero sí una comprensión. Ella colocó una pequeña piedra bioluminiscente sobre el memorial y él dejó su mano sobre la placa de nombres. No hubo fanfarrias, solo la quietud de dos especies que entendían que algo había cambiado, uno dejó la distancia académica, el otro, la necesidad de mostrar que cada vida importaba. La vida siguió. Se fundaron escuelas, se compartieron tecnologías que permitieron que los antiguos puertos volvieran a latir. La gente cantaba, a veces en radios reparadas, a veces en plazas donde los niños aprendían nombres y cifras hasta saber que la historia no es solo pasado, sino brújula. Las canciones del piano se convirtieron en himnos improvisados que hablaban de volver a sembrar, de volver a amar. Los niños corrían por calles que alguna vez fueron trincheras, sin saber el peso exacto de la pérdida, pero aprendiendo la responsabilidad de la memoria. En el cielo, los observadores alienígenas se quedaban más tiempo, ya no como jueces, sino como acompañantes desconcertados. Algunos trabajaron en reparar satélites, otros enseñaron técnicas de filtrado de agua. Eran actos pragmáticos que hablaban de una nueva relación, interdependencia forjada por un encuentro que nadie esperaba que terminara en alianza. La última vez que el comandante miró las estrellas,
no vio una amenaza inmediata sino un espejo. Había aprendido que la fuerza de una especie no solo estaba en su arsenal, sino en su historia y su capacidad de convertir dolor en estructura. Había aprendido que la memoria puede ser arma o medicina y que la elección depende de las manos que la llevan. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.